Discusión de opiniones y criterios contrapuestos. Esto es Controversia. Dirección: Miguel Rivadeneira. Conforme pasan los días y semanas luego del terremoto del 16 de abril pasado, que afectara principalmente a las provincias de Manabí y el sur de Esmeraldas, se torna indispensable profundizar sobre la necesidad de la prevención y la cultura de seguridad. Parte del problema, por lo visto en esas dos provincias, ha sido la forma como se han hecho las construcciones y edificaciones, no solo privadas, sino también públicas. En este sentido, es importante contribuir al análisis que se relaciona con la necesidad de profundizar lo que ha ocurrido con las construcciones en estas dos provincias y tomar los correctivos para minimizar los impactos a futuro. Precisamente, para analizar el tema del impacto del terremoto último en la costa, en el sector de la construcción y cómo enfrentar con responsabilidad las edificaciones, el programa Controversia ha invitado hoy al vicedecano de Ingeniería de la Universidad San Francisco de Quito, ingeniero Fabricio Yepes, el director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniero Mario Ruiz, y el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, arquitecto Silverio Durán. Bienvenidos a los invitados del programa, y queda con ustedes el conductor de Controversia, Miguel Rivadeneira. Un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia que nos escuchan en el país y en el mundo. Hoy, amables oyentes, queremos continuar con nuestra contribución obligatoria de ilustrar a los miles de oyentes del país en torno al impacto del terremoto último en la costa, ocurrido el 16 de abril pasado, de manera especial en el sector de la construcción, y cómo enfrentar con responsabilidad las edificaciones y la prevención que a veces a través del tiempo nos olvidamos. Recordemos que en 1942 ya hubo un terremoto de similares características en esa misma zona y que se repite hoy en condiciones mucho más graves de la manera como se ha destruido la zona de ese sector del litoral ecuatoriano. Queremos continuar, insisto, contribuyendo para ilustrar y concienciar, hacer resiliencia, como se ha señalado, respecto de la situación ocurrida luego del terremoto, que lo vamos a hacer con los invitados de hoy luego de la siguiente pausa. Las redes unen, integran, te informan primero, hacen amigos. Sé parte de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntranos como Controversia. Reiteramos un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia. Quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy, el ingeniero Fabricio Yepes, vicedecano de Ingenierías, Colegio de Ciencias e Ingeniería de la Universidad San Francisco de Quito, el ingeniero Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Bienvenidos. El tema: el impacto del terremoto último en la costa, en el sector de la construcción, cómo enfrentar con responsabilidad las edificaciones. Programas que vamos a continuar como ya lo empezamos para ilustrar a ustedes sobre estos temas. Quisiera empezar con el ingeniero Fabricio Yepes, vicedecano. Recorrió en los últimos días con una misión en la zona que fuera de mayor impacto. Queremos conocer de fuente directa qué es lo que encontró, cuáles son las condiciones, qué es lo que ocurrió y cómo reconstruir esto. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días a todos los oyentes. Sí, en verdad, conversamos en un momento que veníamos bastante afligidos por lo que hemos podido observar en la zona. Si bien ya sabíamos que vendría un terremoto de esas características en esas zonas desde hace ya algún tiempo, no sabíamos qué tan mal podíamos estar preparados para soportarlo. Y básicamente la conclusión final es que el terremoto no es un fenómeno natural, que siempre va a ocurrir. En otras veces no tiene él responsabilidad alguna en lo que hemos podido ver. Lo que tenemos responsabilidad es la sociedad entera. Hemos podido observar con mucha pena y mucha aflicción que decenas de personas murieron en muy pocos edificios, por ejemplo. Y eso nos llama la atención porque de alguna forma no estamos protegiendo a nuestros conciudadanos. ¿Y por qué no estamos protegiendo a los ciudadanos? Porque somos responsables de que ello haya pasado, y básicamente la responsabilidad yo lo divido en tres. La primera responsabilidad es
De los propietarios privados de las edificaciones hemos visto con mucho horror las condiciones en que esas edificaciones se encontraban, los materiales con que se han construido, las formas en que se ha construido, las formas antitécnicas con que se han ido ampliando, las formas más antitécnicas con las cuales se utilizaban. Y usted puede mencionarnos ahí el tiempo suficiente, ¿en qué condiciones han estado construidos? Pasó para completar la idea anterior, Miguel. Entonces, la primera responsabilidad es de los dueños de las construcciones que no han utilizado, por ejemplo, ni técnicos ni técnica en su construcción. La segunda responsabilidad es de los técnicos, ingenieros, arquitectos, que nos dedicamos a la construcción y al diseño, porque hemos visto cosas que debían estar bien, cosas que aún no se inauguran, cosas que son bastante recientes y también han tenido problemas. Y por otro lado también hemos visto el tercer componente es la autoridad competente. La autoridad competente que debe proteger a la seguridad de los ciudadanos por obligación. Y entonces tiene que verificar que esos otros dos componentes de la sociedad también fluyan en el mismo camino, proteger a la sociedad. Entonces esos son los tres ingredientes que yo he identificado, Miguel, en los cuales tenemos que trabajar arduamente y en los tres por igual. Entonces ya si podemos ir centrándonos y encantado conversamos. La parte de las construcciones, dice el ingeniero Fabricio Yepes, no se han utilizado ni técnicos ni técnica. ¿Cómo se hicieron esas edificaciones? Sí, por ejemplo, es muy lamentable escuchar preguntando a las personas allí, le digo, oye, ¿usted conocía ese edificio? Porque ya no está el edificio. Y dicen, sí, claro, empezó de un piso. Bueno, con el pasar de los pocos años tenía 2, luego pasaron a ser 4, y los pisos de arriba se dedicaban a bodegas. Y claro, fueron haciéndose y seguramente se pasaron todas las respectivas revisiones, supervisiones que podría haber de la autoridad competente, llámese municipios. Y claro, entonces en el momento del evento colapsó y ese edificio en cuestión que le estoy comentando mató a 90 personas, un solo edificio. Afortunadamente el evento fue en un momento en el cual hay menos personas en edificios. Fue un fin de semana de no época pico de vacaciones. ¿No fue feriado? No fue. No fue feriado, fue a las 6 de la tarde, 7 de la noche, en la cual la gente todavía está un poco afuera, pero yo me imagino eso en una Semana Santa, ya lleno de turistas, lleno de gente de otras provincias, en una hora en la noche, en la madrugada, donde todo el mundo está allí. Hubiéramos tenido que lamentar muchísimas víctimas. Entonces, ese ejemplo que le doy muy puntual, y de esos hay muchos, nos indican que no, las cosas las estamos haciendo sin pensar en la sociedad, en la protección. Puede que usted no viva allí, puede que sea su edificio, puede que usted no viva allí. Pero tiene una corresponsabilidad. Tiene una responsabilidad con las personas que ustedes están allí. Le escuchaba a la ministra hace un momentito con usted que decía que en la zona de Tarqui, por ejemplo, muchos de los edificios son arrendados para los negocios, ¿no? Pero hay unos dueños detrás. Y los dueños detrás seguramente no vivían allí. Probablemente ellos lamentan su pérdida física, pero hay otras personas que lamentan la pérdida humana. Entonces la responsabilidad es un poco compartida entre toda la sociedad. Tenemos que analizar esto ya un poco más global y ver qué cada uno nos compete y qué podemos hacer para evitarlo. Cada cual tiene su responsabilidad, el caso de los constructores, el caso de los ciudadanos, el caso de los inversionistas. En el caso de la autoridad, ¿cómo se puede permitir este tipo de edificaciones cuando incluso hablamos ya de una norma ecuatoriana de la construcción que inicialmente se hiciera luego del terremoto de Bahía del 98, allá por el año 2001, 2002, y luego la norma ecuatoriana de la construcción del 2015? ¿Qué ha pasado con las autoridades, en este caso seccionales? Sí, lo que hemos podido observar es que no ha habido un control. Primero hay una planificación para empezar, es decir, se han construido cosas en sitios inadecuados, se han construido cosas sin control. Entendemos muy bien que los municipios tienen recursos humanos y económicos limitados y es muy difícil pedirle al municipio que controle todo, que controle diseños, que controle construcción, que construya cumplimiento de normas. Es bien complicado. Sin embargo, tenemos que ver alternativas. Una posible es, por ejemplo, como está haciendo Quito, que está delegando esa función en otro estamento privado, por ejemplo. Tenemos que ir pensando en que hay que ayudarle al municipio. Él solo no va a poder hacer. De aquí en adelante, si es que otra vez no hacemos los controles debidos, sea municipio directo, sea con una implementación de entidades colaboradoras, o sea otras figuras legales, ya nos volvió a pasar y ya no podemos estar lamentándonos 2 veces de lo mismo.
Entonces los municipios tienen que fortalecerse técnicamente. Primero, sus técnicos tienen que estar capacitados en eso. Ahora mismo justamente estamos en un proyecto con Naciones Unidas en donde los lineamientos, varios de esos apuntan a eso, a fortalecer la capacidad local de los municipios. Ese proyecto empezó hace unos pocos meses, nos coincidió con el evento. Y estamos pensando en hacer algo de esto. Pero sin embargo no se van a avanzar. Entonces la sociedad técnica tiene que empezar a ayudar en eso. Los gremios profesionales, las universidades, otras entidades privadas, tenemos que empezar a colaborar con los municipios en todo el país para ayudarlos, porque no es posible que, porque no haya recursos económicos y humanos o limitaciones, no revisemos. Va a continuar eso, si es que no se Tenemos hace que una cambiar, tarea. Miguel, eso urgentemente. Bienvenido al director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniero Mario Ruiz. Quizás luego de este primer informe que nos entrega el ingeniero Fabricio Yepes, que es un PhD en estos temas, respecto del impacto del último terremoto del 16 de abril, ¿no aprendimos, ingeniero Mario Ruiz, la lección? ¿Nos olvidamos del terremoto de 1942? Bueno, el terremoto de 1942 tiene un epicentro muy cercano al que tuvimos este 16 de abril, ¿no? También la magnitud es similar. El área de réplicas es muy parecida, entonces podríamos estar hablando de terremotos casi gemelos, ¿no? Ventajosamente, digamos, yo digo, tuvimos el terremoto de 1942 y tuvimos la oportunidad de ver cuáles fueron los efectos, ¿no? Y poder prevenir lo que podría ocurrir, ¿no? Lamentablemente, como decía Fabricio, el país entero falló ahí, ¿no? Y Fabricio cita unas tres áreas que no cumplieron, o 3 estamentos que no cumplieron su papel, ¿no? Pero poniéndole en términos generales, ¿no? Yo le escuchaba a un sismólogo cuando le preguntaron, después del terremoto de 1964, el gran terremoto que azotó Alaska, le dijeron a él, ¿qué es lo que se debe hacer, ¿no? Este señor dijo, se deben hacer 3 cosas, ¿no? La primera es investigar, ¿no? O sea, trabajar más en abundar, en incorporar más conocimiento, ¿no? Dice, porque eso es vital para saber a qué enemigo nos enfrentamos, cuáles son las estrategias que debemos emplear, ¿no? El segundo paso que él dijo es, tenemos que prever lo que va a pasar, ¿no? O sea, hacer una especie de escenario, decir, bueno, hemos investigado y tenemos estas fuentes sísmicas, tenemos estos tipos de construcciones, ¿no? Tenemos estos tipos de suelos, entonces veamos ¿qué podría pasar si tenemos, por ejemplo, un sismo de magnitud de 6.5 aquí en Quito, o si tenemos un sismo de magnitud de 6.6 o 6.8 en Ibarra o en Ambato, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos un sismo de magnitud de 7.9, por ejemplo, u 8.1 al norte de Esmeraldas, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos un sismo de magnitud 7.6 frente a Puerto López? Entonces, si hacemos la investigación ahora para poder conocer estos escenarios, ya después podemos hacer la tercera etapa, que sería la de prevenir, ¿no? O sea, decir, ok, vamos a tomar las medidas para que esto tenga un impacto menor, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que ver, no? Es muy importante, por ejemplo, el aplicar la normativa, el tener controles, el tener fiscalización para las edificaciones que se están construyendo o que se van a construir, ¿no? Pero también tenemos que ver las edificaciones, quizás millones de edificaciones que ya están construidas, ¿no? Porque quizás en esas estamos durmiendo nosotros, ¿no? O sea, estamos debajo de edificaciones que quizás no sabemos cómo vayan a responder en el caso de un sismo, ¿no? Muchas de ellas habrán sido construidas antes de la década de los 70, cuando quizás no había una normativa para aplicarse aquí en el país, o quizás fueron hechas entre el 70 y el 2000 con una normativa que ya ha sido revisada. En todo caso, creo que podríamos adoptar una especie de una estrategia nacional, ¿no? Yo
yo les decía, ¿por qué no ponemos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir o de un objetivo nacional mismo, el estar mejor preparados? Porque quizás la inversión para prepararse es significativamente menor a la inversión que se tiene que hacer para reconstruir. Fabricio quizás es un experto en los temas de ingeniería, ¿no? Podrá darnos más luces sobre esto, pero, por ejemplo, alguien me decía, tomando el caso de un puente a desnivel, ¿no? Reforzarle un puente a desnivel podía haber costado el 10% de lo que va a costar el reconstruir un nuevo puente, con el daño, digamos, con la molestia o con las implicaciones que tiene al normal desenvolvimiento de una ciudad, ¿no? Del tráfico o de los negocios vecinos. O sea, hay hasta un lucro cesante ahí. Entonces, si apuntamos ahora, ¿no? Si decimos, ¿cómo podemos como país entrar a prepararnos mejor con las construcciones que van a venir y con las construcciones existentes? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, plantearnos temas como seguros universales para las viviendas, o también préstamos o créditos para que las personas puedan, por ejemplo, arreglar la estructura, reforzar la estructura, o arreglarla, por ejemplo, chimeneas o cosas que se pueden ver que se pueden fallar? ¿Y cómo podemos nosotros ver cuáles son las viviendas tipos, ¿no? Y a esas viviendas tipos encontrarles cuáles son los daños comunes, ¿no? Y afrontar como país, por ejemplo, una política que diga, vamos a este tipo de viviendas que ya identificamos que tienen en forma general estos daños, vamos a tener los mecanismos para que estas viviendas puedan ser reforzadas. Creo que así, ¿no? Podríamos estar mejor preparados para lo que pueda venir en el futuro. Lo que les digo es que las placas van a seguir moviéndose, ¿no? Las fallas van a seguir moviéndose, a pesar de que nosotros, con nuestra voluntad, queramos que ya se detenga, a pesar de que digamos ya hasta aquí nomás, no queremos más tragedias, ¿no? La tectónica va a seguir actuando como ha venido actuando millones de años, y somos nosotros los que ahora tenemos el tiempo, ¿no? Y quizás tenemos la voluntad de cambiarnos y de poner y de darle a nuestra sociedad, a nuestros hijos, un ambiente más seguro. Bienvenido al presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, arquitecto Silverio Durán. El ingeniero Fabricio Yepes y el ingeniero Mario Ruiz nos han descrito estas falencias y se ha reconocido como una autocrítica que el país entero falló. ¿Cómo lograr una conciencia y medidas de prevención en el aspecto de construcción? Porque es dramático lo que señalaba Fabricio Yepes respecto de lo que se ha encontrado en los sitios del impacto del terremoto, especialmente en Manabí. Y a veces esto pasa por falta de conciencia de constructores, de autoridades, pero también de los compradores, en este caso de viviendas, de residencias, de un departamento o de una casa. Cuando más, insisto en una autocrítica, nos preocupamos de los acabados, de las ventanas, las seguridades, el área verde, y no preguntamos y no nos preocupamos si esa vivienda es sismo resistente. Arquitecto Durán, buen día. Buen día, gracias. El tema tiene muchas connotaciones. Lógicamente, el adquiriente no va a tener el conocimiento necesario o la precaución de exigir que su bien que está adquiriendo cumpla con todas las normas. Eso es un deber realmente del constructor, es un deber del organismo controlador como son los municipios. Ahí viene básicamente la falla. Lógicamente que tenemos que tener muchas consideraciones en este aspecto. Se hablaba de construcciones que ya han cumplido también su época de vida útil. Y en eso los organismos controladores como son los municipios también deben tomar acción, porque no vamos a esperar que suceda un evento, y no es solamente de sismos de lo que nosotros hablamos de cualquier evento de la naturaleza. Recién pasamos toda la expectativa de la erupción de los volcanes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos siempre alertas, o debemos estar siempre alertas a todo este tipo de eventos.
¿qué es lo que nosotros pensamos como Cámara de la Industria de la Construcción y qué es lo que hemos propuesto al municipio de Quito sobre todo? Es lógicamente una construcción nueva, sea cual fuera su destino, vivienda, oficinas, entidades públicas. Nosotros estamos procurando que el municipio nos dé la oportunidad de hacer el seguimiento, que es lo que se debe en todo tipo de edificación, luego de haber obtenido las licencias respectivas en el municipio, que es la entidad controladora. Nosotros debemos hacer el seguimiento para saber, en primer lugar, si es que está construido o está dirigido bajo la supervisión de un profesional. Al profesional también se necesita hacerle el seguimiento, un control, para que cumpla primero todo lo que dicen el estudio, todo lo que dicen los planos y el buen uso de los materiales. Materiales certificados. Básicamente aquí tenemos el problema de los materiales pétreos que no tienen todos una certificación. Los otros materiales empleados en el campo de la construcción tienen ya sus certificaciones propias del INEN, hablamos del cemento, hablamos de cerámicas, hablamos de aluminios, vidrios, etcétera. Tienen ya el hierro igual, tienen ya su certificación, pero hay que tener mucha atención con los materiales. ¿Con el uso de eso? Para el uso de esos materiales, básicamente, porque eso implica el usar, digamos, en hormigones. Entonces, aquí Fabricio es un experto en esto y él sabe que hay que hacer un diseño de hormigón para determinadas estructuras. Siempre hay que hacer un diseño y para hacer el diseño, pues tiene que basarse en la certificación, en la granulometría, bueno, una serie de consideraciones técnicas que se debe basar para hacer eso. Eso es un punto tan importante en el seguimiento de construcciones nuevas. Lo que se hablaba también en las construcciones ya existentes y que forman el gran porcentaje de construcciones informales, no sabemos realmente si todas o ningunas o qué porcentaje fueron a lo mejor construidas bajo la supervisión de algún profesional que no tuvo la precaución o la ética de hacer aprobar sus planos, digamos, en la entidad, digamos, en el municipio, o lo que hace la mayoría de gente, hacer, como se dice, básicamente con su maestro mayor. ¿Qué es un maestro mayor? La mano de obra en la construcción no son gente preparada para tomar decisiones, no son gente preparada para hacer cualquier tipo de edificación, sino tiene la supervisión o ser dirigidos por un profesional. Claro, ¿cómo pueden, por ejemplo, hacer un diseño de cálculo estructural un maestro mayor? Claro, ellos se basan de una manera empírica, dicen como acá ya construí esto, acá también lo voy a poner sin estudio de suelo, sin nada. Justamente el estudio de suelos máximo lo harán en el método, digamos, antiguo o muy elemental de la barrita de las 14 libras lanzada y viendo que la profundidad no sea mayor a 14 centímetros. Bueno, son temas de esos que no conlleva a un estudio verdadero de suelos, porque el estudio verdadero de suelos les da las pautas inclusive para la misma estructura, para saber qué tipo de estructura debe hacerse en esa edificación. Entonces, comenzando por ahí, pero usted dentro del campo de las construcciones informales ve edificaciones de más de 4 o 5 pisos, y eso es preocupante. Hay otros tipos de construcciones que inicialmente a lo mejor tomaron la alternativa de ser formales, pero la presentaron con un estudio máximo hasta de 2 pisos. Y lógicamente después de algunas condiciones de economía, digamos, comenzaron a levantarse los pisos. Eso se vio mucho en la costa. Hay un hotel que tenía una planificación inicial para ser de 2 pisos y le levantaron a la final 5 pisos y eso colapsó. Lógicamente el ingeniero estructural
va a diseñar de acuerdo a la exigencia a del los 2 cliente. pisos y no a los 5 pisos. Lógicamente, entonces siempre hay un margen de tolerancia, digamos, que lo toman los ingenieros, pero no en las características de que si tuve para 2 pisos, le elevé 5 o 6 pisos y eso, ahí están las consecuencias. Están escuchando el programa Controversia. Tema: el impacto del terremoto último en la costa en el sector de la construcción y cómo enfrentar con responsabilidad las edificaciones. Invitados: ingeniero Fabricio Yepes, vicedecano de Ingeniería de la Universidad San Francisco de Quito. Ingeniero Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Conduce Miguel Rivadeneira. Frente a este panorama, ingeniero Fabricio Yepes, es fundamental, allí están las secuelas del terremoto. ¿Qué debiera hacerse profesionalmente? Entre las tantas entrevistas, testimonios, por ejemplo, el hecho de usar materiales adecuados, no usar, hemos escuchado arquitectos, la arena de mar, sino de río. ¿Cómo normalizar esta utilización para que tenga un sello profesional y responsable de esto? A ver, en tema de materiales, hay 2 opciones allí. La una es sugerirlo y la otra es obligarlo, ¿no? Sugerirlo es educando. Yo he visto con mucha sorpresa a colegas profesores universitarios de algunas universidades, especialmente de la costa, que ellos mencionan que no hay mucho inconveniente en utilizar arena de mar, por ejemplo, como agregado para el hormigón. Y digo sorpresa porque eso ya está más que probado desde hace décadas. El infortunio que resulta de utilizar estos materiales contaminados. Yo he construido mucho en la costa y entonces he podido constatar que es usual en la costa mezclar la arena de mar, que está ahí muy fácil de obtenerla, con otro tipo de arena de un poquito mejor calidad. Y es muy normal, eso lo he visto en los profesionales graduados, capacitados, con años de experiencia, y se lo dicen con mucha valentía, que no hay ningún inconveniente. Ahora uno va, observa lo que ha sucedido y dice, bueno, si es que en las aulas universitarias están enseñándonos de esa manera, no esperemos que los productos sean diferentes a lo que no quisiéramos. Entonces, lo sugerido, lo enseñado, lo educado es lo primero. Ahí tenemos que trabajar durísimo en concientizar a los técnicos primero, luego a los maestros de obra también, y luego a los propietarios también, que la utilización de materiales de calidad, ni siquiera excelente calidad, de calidad buena, digamos, funcionan y deben utilizarse. Prácticamente debería prohibirse la utilización de materiales inadecuados. Usted le vea la entrevista a esta señora en Pedernales, de su casita sin un rasguño, no digo fisura, sin un rasguño, y ella decía con mucho orgullo, nos decía, es que nosotros hicimos con mi arquitecta sobrina, pero nosotros trajimos la arena de Santo Domingo, nosotros no usamos la arena de por aquí, nosotros no construimos como hacen aquí, porque era nuestra casita y nuestro patrimonio para toda la vida. Bueno, si me permite decir, en la zona a 10-15 minutos de Pedernales hay casas hechas por constructores serranos, quiteños, que no les pasó nada. Ni un rasguño, no digo fisura, rasguño. Los que hemos construido en la costa típicamente traemos arena de río, traíamos Santo Domingo, o evitamos las zonas donde no se puede sacar del río. Eso encarece mucho. Mire, encarece, por supuesto. Así que encarece. fuera ese caso, al final de cuentas se sostiene la casa. Sí, por supuesto encarece, pero el costo es absolutamente mínimo comparado con el costo total. Es decir, no hay posibilidad de utilizar otra cosa, sino materiales de buena calidad. Entonces la parte sugerida, educada, va por ahí. La parte, en cambio, de control, de obligación, es exigir entonces de parte de los gobiernos nacionales y locales la certificación de esos materiales, las minas certificadas, las minas que vendan los productos con su manual de uso incluso. Que se aprenda a cómo hacer diseños en hormigón, que se aprenda cómo utilizar el acero, que se aprenda cómo utilizar los ingredientes adicionales, que no se utilice agua de por allí, sino tiene que ser una agua potable sin contenidos de ciertos tipos, para que el material sea durable, para que el material se comporte adecuadamente. Usted ve allá, entra a los edificios de cualquiera de estas zonas y con su dedo y la uña puede quedarse con un pedazo de las varillas de acero, con su dedo puede quedarse con un pedazo de hormigón. ¿Por qué eso?
porque los materiales que utilizaron son de pésima calidad. Se conoce ya que la arena de mar tiene excesiva cantidad de cloruros. La cantidad de cloruros está normada por normas internacionales. ¿Y eso le va minando al hierro? Actúa entre el acero y se lo come, pero muy rápidamente. Usted puede ver incluso edificaciones en construcción, algunas estratégicas, en donde se puede observar el acero corroído y recién están todavía levantando la estructura. O sea, eso fue cuestión de semanas, meses que ya están en ese proceso de corrosión. Son bombas no de se diga, mire, 30, 40 años. Hay aceros que yo he podido, con la uña de la mano, poder retirarlos simplemente. O sea, prácticamente ya pierden su función. Entonces, la durabilidad y la resistencia ante eventos severos pues se ve comprometida. Entonces tenemos que actuar en ambos lados, tanto en la educación como en el control. Porque en la sociedad no es solamente educar, también tenemos que ponernos en control. Por ejemplo, de los hoteles que mencionaba Silverio. Yo he mencionado a la gente del Ministerio de Turismo que urgentemente tenemos que hacer un sondeo de cómo están las edificaciones turísticas, hoteleras. Porque en la costa fue muy típico que el boom del turismo, especialmente cierto tipo de turismo, ha hecho que los propietarios se vean tentados a subir el tercer piso, el cuarto piso, el quinto piso. Y del hotel que mencionaba Silverio, por supuesto. O sea, una cosa de 2 pisos no puede ser de 5, es inconcebible, Miguel. Eso en otro país del planeta sería motivo de sanciones excesivamente drásticas. No puede ser. Entonces yo estoy muy preocupado. Yo los hoteles que yo solía ir a vacacionar en ciertas ciudades de la playa, de la costa, y los he ido a ver, pues yo ya sé que esos no voy a volver. Y me preocupa porque ahí va toda la cantidad. Hay ciertos pueblos que duplican su población en la época de temporada alta. Duplican o triplican. ¿Y a dónde van a ir? A esas infraestructuras. Si esas infraestructuras no están seguras, vamos a tener problemas muy graves y vamos a ahuyentar el turismo y vamos en contra de todo lo que queremos hacer sobre la mina de oro que es de turismo para nuestro país. Entonces eso es algo urgente que tenemos que hacer. Toda la infraestructura hotelera debe ser revisada. No sé si usted conoce, pero hoteles tradicionales de muchas zonas de la costa, este momento están ejecutando ya sus pedidos a las aseguradoras, están pidiendo desastre total. Entonces el impacto económico a toda la costa ecuatoriana puede ser muy importante. Entonces esas son ingredientes que vamos a tener que agregar a todo lo que hay que hacer. Es que hay tantas cosas que hacer, Miguel, hay tantas cosas que hacer por ahora. Cuando habla del aseguramiento, esto también corre porque haya rigurosidad en que si se asegura una edificación tenga esos mínimos indispensables. Mire, yo no participo demasiado, pero en algunas ocasiones que los aseguradores nos han solicitado investigar con criterio las estructuras que han tenido problemas, no solo con terremotos, sino en otro tipo. Las aseguradoras a veces, en ocasiones, tienen en sus contratos ciertas condiciones. Una de ellas, que suelo encontrar bastante, es que dice que si se detecta alguna falencia en diseño o construcción, de la vivienda, el edificio, el puente protegido, etcétera, la póliza podría perder su garantía. Eso ya ha pasado en algunas ocasiones, no digo que siempre pasa, pero imagínense esa cláusula, en donde se demuestre que ha habido deficiencias, negligencia en la técnica, en los materiales, en los procesos constructivos, en la calidad, etcétera, a lo mejor no le cubre. Esperemos que todo el portafolio de infraestructura que está cubierta, que el señor presidente ha informado que está cubierta, por los seguros, pues se cubran efectivamente, pero de los casos que yo he visto antes, si hay esas cláusulas puede haber inconvenientes, y esos son temas de litigios legales y demás. Y si no, hay edificios en Bahía de Caracas que están abandonados desde el 98, justamente por eso, por litigios con las aseguradoras que finalmente nunca se llegaron porque no se llegaron a concluir porque se detectaron algunas cosas. Pero como hay edificios en Bahía por el terremoto del 98 que no les pasó nada. Así es, algunos, la mayoría no. Sí. Y ahora, no sé si para los que han ido a Bahía, Miguel, perdón que interrumpa, es también medio espeluznante entrar a los edificios que ya se habían dañado antes y que ha sido una reparación muy light. Alguno que otro ha sido reforzado, pero la general ha sido reparado. No es lo mismo reforzar que reparar. Reparar es, si yo me corto la piel, pues pongo una curita, está reparado. Reforzar es, me voy a poner algo más que me dé mayor fuerza para el futuro. Algunos de ellos no fueron reforzados, sino reparados. Y la reparación, en condiciones, se observa que han sido reparados con la famosa pintura antisísmica. Dícese de pintura antisísmica, aquella que se puede dar tapa en un par de días y ya no se observa nada. Y entonces los edificios de Bahía de Caracas, como decía Hugo en la charla que usted tuvo al principio, se volvieron a dañar igual.
pero es posible que la estructura ya tuvo 2 golpes. No sé cuántos golpes más pueden soportar esas edificaciones de altura y de cierto tipo de uso. Entonces es urgente ir a verificar esas edificaciones, porque es posible que cause un drama terrible la próxima vez que la naturaleza nos ponga a prueba y nos digan, ya, pues ya les di 2 chances. Un tercer chance no creo que sea necesario. ¿Y qué debiera pasar en esos casos específicos? Tienen que revisarse. Yo, por ejemplo, si yo fuera autoridad de la zona, yo pediría a todos sus edificios que no han caído, que están dañados, etcétera, una auscultación profunda, un estudio completo que me diga la verdadera estado de seguridad actual y si en verdad se necesita reforzar o solamente reparar, y que se lo haga, aun cuando sean privados. Porque finalmente, ¿quién tiene que proteger a la sociedad? La vida de... Exactamente. ¿Quién tiene que proteger a la sociedad? Así como tienen responsabilidad la gente dio en esos edificios privados y demás, también tiene responsabilidad el control, ¿no? Las autoridades de control. O sea, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Igual en temas de hospitales, en temas de puentes, etcétera, hay un montón de tela que cortar, Miguel. ¿Cómo entender cuando se pensaría que los hospitales o una unidad de policía comunitaria son los que deben estar precisamente para recibir las emergencias por un terremoto? Ahí también hay cosas curiosas, hay de los 2 lados. Lo que puedo observar es hospitales que ya no sirvieron. O sea, el objetivo de un hospital es funcionar después del evento para prestar servicio. Y como tales, si no colapsaron, muchos se dañaron mucho y no pudieron prestar esa función. Por lo tanto, como hospital no sirven como hospital. Sin embargo, una auscultación más directa, más a fondo, nos hizo notar que los daños en ciertos hospitales, no tan nuevos y por inaugurarse, solo tenían daños no estructurales y ligeros, algunos con ligeros daños estructurales que pueden ser fácilmente reparados o con una ligera reforzamiento podrían ser utilizables, ya no quizá como hospital, pero podríamos seguir utilizando esa infraestructura. Yo he pasado mis informes a autoridades competentes diciéndoles, miren, tampoco es cuestión de ir a demoler todo. Ahí mucha gente ve una línea y deciden demolerlo, y algunos hospitales que yo fui ya tenían orden de demolición. Parece que por ahí pasaron algunas personas que sugirieron aquello. Yo les dije, miren, no podemos tampoco echar a la basura toda la infraestructura que hemos construido con tanto esfuerzo. Tenemos que verificarla. Si es que a lo mejor es una reparación ligera, la hacemos y a lo mejor ya no sirve como hospital, pero la dejamos para otra cosa. El hospital de Bahía, por ejemplo, de Caracas, de Miguel Alcíbar, fue dañado en el sismo de 98. Fue reforzado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahora se ha dañado otra vez. No sirve como hospital porque tuvo que evacuarse, etcétera. Pero observando con cuidado, a pesar de que ya tenía orden de demolición, observamos que el reforzamiento no ha sido tan bien desarrollado como hubiéramos querido, pero ha funcionado. Solo requiere una ligera reparación. Quizá ya no sirva para hospital. Entonces, es el mensaje que estoy tratando de decir a las autoridades. Tampoco es empezar a destruir todo. Hay que analizarlo y ver en qué condiciones está, nos puede o nos puede servir, cuál es el riesgo que tenemos, etcétera. Cambiar de uso posiblemente. Entonces, no es un tema. Yo sé que hay mucha maquinaria de nosotros que está ahí libre y disponible en el sector público y privado, pero no creo que es el momento de empezar a demoliciones sin un sustento técnico que haya por detrás. Una investigación profunda. Sí, señor. Hay que proteger nuestro patrimonio. Tampoco estamos en un país industrializado donde podemos obviar todo. Entonces, hay de las 2 cosas. Por eso tiene que ser una decisión informada. Me da mucha pena, me daría mucha pena ver que se tomen decisiones muy rápidas sobre cosas que nos ha costado decenas de millones de dólares a los ecuatorianos. Se debería investigar un poco más. Eso pasa también con ciertos puentes, ciertos viaductos, que debería hacerse un estudio un poco más prolijo. Ese es el mensaje que estoy dando a todas las autoridades. Ingeniero Mario Ruiz, si se ha puesto en escena un tema fundamental como es la educación, la enseñanza y también los controles, ¿cómo enfrentar estos desafíos de enseñanza? Bueno, yo había dicho que es fundamental el fortalecer la investigación, ¿no? Justamente, por ejemplo, en el Instituto Geofísico, inmediatamente después del sismo, hicimos los colegas del instituto hicieron una auscultación, ¿no?, a detalle en muchas de las zonas, porque queríamos ir antes de que entren las excavadoras o la maquinaria a la tarea de demolición, ¿no? Entonces decíamos, hay lecciones que están ahí
que tenemos que ir rápidamente y tratar y documentarles para no repetir estos problemas en el futuro. La segunda cosa que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, es midiendo cuáles son las frecuencias en las que vibran los suelos, ¿no? Porque el terremoto de México de 1985 nos enseñó que no se necesita que el sismo esté justo bajo la ciudad. El sismo puede estar fuera de la ciudad, pero nos enseñó que lo peor es cuando hay una coincidencia entre las frecuencias del sismo, las frecuencias en las que vibra el suelo y las frecuencias típicas o fundamentales, como les llaman los ingenieros, de la construcción. Si coinciden esas tres frecuencias, la construcción va a recibir un sacudimiento quizás 3, 4 veces mayor al normal, ¿no? al que recibiría una construcción que está hecha edificada sobre roca, ¿no? Entonces, esos temas, por ejemplo, tenemos que investigarlos ya, ¿no? Estamos haciendo un barrido de las principales zonas o pueblos y un poco y ciudades, ¿no? Para poder determinar cuáles son los periodos de vibración que tienen estas localidades, ¿no? Y poder advertir a la población, decirles, miren, si vamos a construir, tenemos que tomar en cuenta este dato, ¿no? Que nos parece importante, ¿no? No es a veces pensamos que tenemos el deseo de pasó algo y bueno, vamos a poner todo el esfuerzo y vamos a reconstruir, ¿no? Lo que queremos es que exista un punto de reflexión y que digamos, esperemos un ratito, a ver, veamos, ¿queremos reconstruir? Sí, está bien, pero ¿cómo, no? ¿Con qué cuidados? ¿Corrigiendo qué problemas, no? O sea, no es solamente de dejar llevarnos adelante por nuestra voluntad y por nuestro esfuerzo, sino pensar y ver cuál es la forma más inteligente de salir adelante, ¿no? La otra cosa es que creemos que es importante el conocer también, el hacer un estudio de la ya más sismológico de lo que pasó, ¿no? Están viniendo de 3 grupos del extranjero, ¿no? Viene de la Universidad de Liverpool del Reino Unido, vienen de algunas universidades de Estados Unidos, de un consorcio que se llama IRIS, ¿no? Que es el Consorcio de Universidades para la Investigación Sismológica, y vienen de algunas universidades de Francia, ¿no? Con estos 3 grupos vamos a hacer un estudio más sismológico. ¿En qué sentido, no? Vamos a estudiar las réplicas. Con las réplicas vamos a tratar de conocer qué es lo que pasa en los segmentos de falla que están a los lados o que están en las cercanías del segmento de falla que se movió. ¿Por qué no? Porque queremos conocer cómo se transfiere las presiones, digamos así, nosotros llamamos los esfuerzos, cómo se transfieren las presiones o los esfuerzos de esta zona que se movió a las zonas vecinas, ¿no? Porque también queremos ver cuál sería el agente, cuál sería el fenómeno, cuáles serían las características que nos pueden llevar a un próximo sismo. Como les dije, los sismos no van a parar por nuestra voluntad, pero tenemos que conocer mejor cuáles van a ser las características del próximo sismo para estar mejor preparados, ¿no? Y eso es un esfuerzo que toma años, ¿no? Años y a todos los sectores. Sí, a todos los sectores, ¿no? Estaba hablando del esfuerzo en la parte sismológica, pero lo mismo es en la parte de la construcción, ¿no? Lo mismo es en la parte de la educación, ¿no? El tener como usted decía, ¿no? El tener una población educada no se lo logra de la noche a la mañana. Golpes como estos, ¿no? Como este sismo nos sirven porque nos hacen pensar, ¿no? Pero si queremos... No, y aprender de la historia, porque si no aprendemos va a seguir esto. Pero si queremos estar preparados, tenemos que decir, el camino que nos toca para estar preparados debe ser un camino largo, ¿no? Y debemos a comenzar ya, y debemos mantenerlo con un ritmo sostenido en los próximos años, en los próximos lustros, quizás en las próximas décadas, ¿no? Para que cuando venga el siguiente sismo, ¿no? Los efectos sean
considerablemente menores a los que acabamos de pasar. Arquitecto Silverio Durán, ¿cómo tomar conciencia respecto de la construcción para evitar que se repita de esta magnitud, como nos ha descrito lo que ha visto el ingeniero Fabricio Yepes allá en Manabí? ¿Cómo, por ejemplo, hacer construcciones sismo resistentes que permitan garantizar de alguna manera a las familias? Bueno, ya se habló aquí, inclusive el ingeniero Fabricio Yepes también lo dijo con mucha prestancia. Es necesario concientizar a todos, comenzando de nuestros profesionales dedicados a la construcción. Es necesario concientizar también al público. Para eso estamos empeñados con el Ministerio de la Vivienda en hacer una difusión y capacitación sobre las normas ecuatorianas de la construcción, las NEC. Con ello nosotros tendríamos la oportunidad o la ventaja de que todos estemos inmersos y tengamos esa cultura de que no se espere solamente este tipo de eventos para comenzar a hacerlos, pero hoy, teniendo estas experiencias cercanas, digamos, y que bien lo dice el ingeniero Ruiz también, que esto no va a parar ya, esto va a seguir y no sabemos con qué magnitud. Pueden ser menores, pueden ser mayores, la naturaleza es impredecible en eso, pero si es que nosotros estamos preparados de la mejor manera para poder enfrentar y afrontar este tipo de eventos, pues será lógicamente aplicando lo que la norma, la técnica lo exige, lo pide. Entonces, bajo ese criterio, estaremos mejor preparados ya en un futuro para seguir enfrentando a cualquier evento de la naturaleza que estamos expuestos. ¿Qué implica tener una vivienda sismo resistente? Bueno, cumplir básicamente lo que dice la norma. La norma NEC tiene un capítulo completamente dedicado a la norma sismo resistente. Entonces, eso lógicamente no es una cuestión que se está o se debe aplicar de aquí en adelante. Eso está aplicándose ya desde muchos años o debiera atrás, aplicarse, ¿no? Que lógicamente debería haberse aplicado en toda edificación. Es otro concepto que debería haberse aplicado, pero sí se lo ha aplicado en unos casos. Ahí está la respuesta, ahí está como han soportado realmente este embate último. O sea, es un parámetro para tener esa conciencia de tener una cultura también de hacer las cosas como lo exige la técnica, como lo exige las normas, y que la gente entienda también que el concurso del profesional que se ha preparado durante tanto tiempo para poder realizar los estudios correspondientes es importantísimo tanto en el diseño como en la construcción. Eso es importante, o sea, tener esa cultura, porque usted no puede mandar a fabricar ladrillos a alguien que toda su vida se dedicó a fabricar carros, por decirle una comparación así un poco burda, pero que vale. En todo caso, tanta gente, tantos ingenieros, tantos arquitectos que han sacado, en el caso de Fabricio, usted lo ha mencionado, ha sacado doctorado en este tipo de prepararse de la mejor manera para poder dar su aporte a toda la sociedad. Y el tema de la enseñanza universitaria, ¿cómo también tomar responsabilidad en ese sentido, arquitecto Durán? Hay una cosa básica que también, y disculpen que tome el ejemplo y las palabras de Fabricio, cómo un profesor de una universidad puede explicar o enseñar a sus alumnos cosas incoherentes y fuera de todo lo que se debe hacer. Nosotros, lógicamente, a la universidad vamos a obtener los principios básicos. En la práctica, a lo mejor, o en los posgrados, o en los estudios ya de especialización, ahí nos vamos a preparar de una mejor manera, vamos a tener los conocimientos más vastos, y
la experiencia, repito, la experiencia, eso es lo que a uno realmente le da el conocimiento correcto para poder practicar y en muchos casos poder enseñar. Eso es importante, o sea, tener, digamos, año tras año, ir mejorando la educación con nuevos conocimientos, con nuevas técnicas, con las experiencias propias de los mismos instructores, de los mismos profesores, que van aportando más para las nuevas generaciones, y a su vez esas nuevas generaciones se irán nuevamente capacitando, irán aprendiendo nuevas técnicas, que esto va siempre en mejora, va en procura de ir dando una mejor respuesta a todo tipo de eventos que tengamos que enfrentar en el campo de la construcción. Ingeniero Fabricio Yepes, frente a este impacto del terremoto, ¿cuáles debieran ser las prioridades para concluir esto? A ver, tenemos que trabajar en lo que se llama la recuperación. En este momento la recuperación urgente e inmediata se ha dado ya en las últimas 2 semanas. Ahora empezamos a la recuperación de medios de vida y recuperación de infraestructura. Ahí tenemos que hacer mucha inversión. Sabemos de las fuentes del gobierno que se ha recibido algunos recursos y demás. La primera cosa es, por favor, no reconstruyamos vulnerabilidades y evitemos los peligros. Es decir, tenemos que hacer las cosas más planificadamente. Tenemos que saber en nuestras ciudades que sufrieron el golpe y en otras en el futuro, en dónde no construir de cierta forma y en dónde construir con otra alternativa, por ejemplo. Tenemos que saber qué se va a volver a construir y tiene que pensarse también en temas de no solo de resistencia, sino también de durabilidad en el tiempo. Porque las inversiones de este tipo no las podemos estar haciendo a cada momento. Tenemos que hacer una inversión que valga muchos años y que dé el servicio a la sociedad. Estamos en reunión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y se está pensando en las viviendas de interés social, por ejemplo, cómo se va a construir otra vez viviendas para la población. Entonces, se necesita analizar primero la planificación de las ciudades en donde se va a hacer esto. La planificación requiere analizar qué tenemos debajo del suelo, qué tenemos sobre el suelo, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los servicios que les podemos dar, etcétera. Es toda una planificación que requiere diferentes estudios. Como decía Mario, algunos estudios de tipo sismológico, otros estudios de tipo geotécnico y otros estudios de planificación arquitectónica bien pensados. Algunas poblaciones nuestras, prácticamente barrios nuevos, tienen que hacerse, casi pequeñas ciudades se tienen que construir ahora, pues la oportunidad de hacerlo planificadamente. Eso es un primer punto. Y el segundo punto es cuando ya tenemos una planificación, ver qué tipo de edificaciones se van a poder hacer ahí. Porque, vamos a resolver, por ejemplo, el tema de la vivienda de interés social. Habrá muchas colegas y no colegas que quieran presentar sus alternativas. Había una conferencia de un japonés allí en la Coliseo Rumiñahui, en donde se hablaba de ciertas tipologías, otras personas están hablando de otras. Sin embargo, cualquier tipología que se utilice, y eso mi recomendación fue a Midubi, debe demostrarse su sismo resistencia. Y tiene que ser abierto al abanico, es decir, a lo mejor no tenemos que estar pensando ya en casitas de 1 o 2 pisos. A lo mejor también podemos estar pensando en construcción en altura para viviendas de interés social. Tenemos que un poco abrir la mente hacia ver cómo podemos resolver los problemas de vivienda masiva con otras nuevas tecnologías. A lo mejor evitamos ciertos barrios de ciertas ciudades, pero los hacemos en otros sitios donde podemos hacer edificaciones en altura, en donde logramos centralidad, logramos desarrollo de economías locales, logramos abaratar los servicios por vivienda, los servicios de infraestructura, y hacemos edificaciones que sean menos propensas a que el dueño quiera ampliarse, quiera aumentarse, evitamos algunas cosas. Entonces había que analizarlo, no digo que es la solución definitiva, pero tenemos que pensar en abanicos. Otros países han resuelto estos temas de esas maneras un poco más creativas. Entonces pensar así en la casita de 1 piso, 2 pisos de siempre, hay que analizar varias otras. En materiales también, Midubi ha dicho que está abierta a cualquier material, entonces hay que analizar bien los materiales disponibles. Tenemos hormigón armado, tenemos acero, hay gente que todavía habla de madera, de gañaguadú, etcétera. Algunos pensamos que esos no son adecuados, pero se tiene que discutir. Entonces, todo eso es una parte de la planificación. Una vez que hayamos decidido eso, y habrá que decidirlo pronto, entonces podemos invertir.
para no reconstruir vulnerabilidades y evitar los peligros puntuales de ciertos sitios. Ese es el gran trabajo de esta comisión que el señor presidente de la República ha conformado, no solamente para esto, sino para infraestructura en general. Y entonces lo que queremos es pedirle al gobierno que nos lo haga planificadamente. Es la oportunidad de hacerlo. O sea, Pedernales, Jama, Bahía, San Vicente, Manta, Portillo, todas esas ciudades van a volver a ser golpeados. Eso es indudable. Va a volver a haber un terremoto. Ya Mario nos ha dicho que probablemente no sean fracturados otras zonas que están proclives de hacerlo. Allí o en más otras probables. zonas. O en otras zonas. ¿No? Pero incluso puede que esté un poco lejos. A mí me ha preocupado, y esto no se ha discutido demasiado, pero a mí me ha preocupado personalmente, que Guayaquil, estando a 250 kilómetros del epicentro más o menos, haya tenido unos daños interesantes, importantes. ¿Cómo sería más cerca? ¿Cómo será más cerca? Y hay que estudiar el por qué pasó eso en Guayaquil. Porque este evento sucedió en Manabí, ha sido muy importante y demás, pero no tiene... Imagínense el mismo evento en una ciudad grande como Quito, Guayaquil, tiene otras connotaciones. Pero Guayaquil entonces nos está demostrando que un evento a 250 kilómetros puede causar daños, como ya pasó en el 42. Entonces ahí hay que estudiar qué sucede en Guayaquil también, porque es la ciudad más grande del país, el polo económico más importante del Ecuador. También es un punto de análisis, y eso no he escuchado mucho que se esté por ahí discutiendo, ¿no? Entonces todos estos elementos son, Miguel, lo queremos como sociedad, la academia, la universidad a la que yo represento, estamos dispuestos a colaborar con las autoridades, ya estamos haciendo con algunas ya, con otras estamos listos, los gremios también queremos colaborar con los gremios también están abiertos, las instituciones científicas como las que lidera Mario, todos tenemos que aportar aquí juntos para evitar el siguiente golpe que va a venir, que no nos coja tan desprevenidos y que no lamentemos tantas pérdidas humanas y económicas. Ingeniero Mario Ruiz, ¿cómo priorizar estos temas en el análisis y los correctivos? Sí, yo quisiera indicar de que este esfuerzo de prevención tenemos que hacerlo a nivel nacional, porque si ahora tuvimos el sismo en la costa norte de Manabí, ¿no? La misma falla, esta fuente sísmica que le llamamos la zona de subducción, está a lo largo de toda la costa. Y tenemos, como le dije, segmentos que en el pasado se han movido, como en 1958, como en 1979, como en 1906, segmentos que seguramente van a moverse en el futuro, ¿no? Entonces, es fundamental para nosotros estar preparados. Pero aparte de eso, ¿no? Hay también un cinturón de fallas que cruza la parte continental de nuestro país, ¿no? Este cinturón de fallas han sido principalmente los responsables de los terremotos destructores que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Sabemos del terremoto de 1645, el terremoto de 1698 que destruyó totalmente la primera ciudad de Ambato, terremoto de 1797 que acabó con la primera ciudad de Riobamba, terremoto de 1868, ¿no? Que Ibarra está celebrando sus fiestas del retorno, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad fue totalmente devastada, ¿no? Y la población decidió salir por 3 años a vivir en la zona de la Esperanza, ¿no? Tenemos el terremoto de 1949, el terremoto de 1987, o sea, en el país tenemos tantas evidencias de el impacto de los terremotos que deberíamos hacer conciencia de que esto es un problema nacional y de que solamente tenemos que revisar la historia para saber que este problema nacional va a estar presente en el futuro, y es importante el tiempo en el cual, el tiempo, porque no podemos dejar pasar hasta el siguiente terremoto, sino que ahora tenemos que poner en práctica muchas cosas que ya los han citado los colegas aquí, pero que es fundamental comenzar a tener resultados prácticos, ¿no? Entonces, volviendo a la idea principal que quiero recalcar aquí, es de que necesitamos hacer de esto un esfuerzo nacional, que
todo el país se oriente a estar mejor preparados para enfrentar los próximos terremotos y quizás en términos más generales los desastres o los fenómenos naturales que pueden afectar al país. Arquitecto Silverio Durán, ¿qué debe priorizarse frente a este panorama complejo y difícil? Bueno, aquí hay algunas cosas que se deben tomar en cuenta. Primero, para hacer una reconstrucción debemos empezar analizando lo que dijo Mario Ruiz, haciendo un estudio realmente de las zonas afectadas, a ver si en ese mismo lugar se pueden o no se pueden erigir nuevas edificaciones, o hacer una nueva planificación urbana en los sitios que tengan menor impacto, esta parte sísmica sobre todo. Es importante hacer una planificación urbana porque en ella se van a tener ciudades realmente ordenadas, ciudades en que de acuerdo a su número de habitantes tengan el equipamiento urbano necesario. ¿Qué significa eso? Que tengan suficientes escuelas, suficientes hospitales, suficientes áreas de seguridad como policía, bomberos, etcétera. Eso lo va determinando también en las áreas deportivas, en las áreas culturales, en las áreas de recreación, y una infraestructura completamente adecuada. Si algo está planificado, pues los impactos serán menores. Lógicamente, si volvemos al campo de la construcción de todo tipo de edificación, deben estar completamente normadas, deben seguir los parámetros que implica el tener construcciones que respondan de una manera eficiente, construcciones diseñadas con el sistema sismo resistente, etcétera, etcétera. O sea, todo lo planificado va a sufrir menor impacto que lo que se hace de una manera desordenada, y eso se ve también en las grandes urbes, el desordenamiento, digamos, que se van implementando cosas sin haber tenido una planificación inicial. O sea, se están implementando, bueno, aquí solo para tener una pequeña idea, es la construcción del metro que nunca estuvo planificado, la construcción de los alimentadores, que en este caso son los metrocables. Todo eso no han sido planificados, pero el momento, planificados inicialmente me refiero, pero el momento que se va a hacer debe tener, como nosotros estamos seguros que tienen, la correcta planificación, ya como una implementación, digamos, de algo que ya es existente. Entonces, todo eso debe llevarnos a tener la conciencia ahora, sobre todo en esta ciudad, lamentablemente, que ha sufrido un colapso de más del 80% en sus edificaciones, como es Pedernales. Ahí se debe pensar ya realmente en una nueva planificación urbana, si es en el sitio, como lo decía, o buscar el sitio adecuado para hacer una nueva ciudad. Muchas gracias por ilustrarnos en un tema que nos corresponde a todos sobre la concienciación respecto del impacto de los terremotos y qué estamos haciendo en el tema de construcciones. Gracias por participar en este programa al ingeniero Fabricio Yepes, PhD, vicedecano de Ingenierías del Colegio de Ciencias de Ingeniería de la Universidad San Francisco de Quito, el ingeniero Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, y el arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. A los oyentes, seguiremos con estos programas educativos e ilustrativos de algo que está vigente y pendiente porque vivimos en un país con alta sismicidad y rodeado de volcanes activos. Muchas gracias, volveremos en Controversia la próxima semana. Discusión de opiniones y criterios contrapuestos. Controversia. Dirección: Miguel Rivadeneira.